Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Universal 33. Vamos con el cuarto principio, el de polaridad. Para los que no sabéis de la sabiduría hermética o el Kybalión, os aconsejo que os miréis los vídeos anteriores, y para los que sí, pues ya sabéis que comienzo cada vídeo con la lectura del principio. Así que vamos por el cuarto. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Si todo es dual, hay dos lados o dos caras de una misma moneda. Por eso, toda verdad es medio falsa y depende del grado de evolución del individuo. El antiguo refrán tan conocido, nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira, es realmente muy cierto y entra de lleno en el principio de polaridad. Si nosotros empezamos a ampliar la visión de nuestros conceptos, la verdad que encierran también se irá ampliando y por tanto su aspecto irá variando y transformándose, como si de pronto a un caballo de tiro que lleva orejeras para que solo vea el camino que tiene enfrente, se las quita y empieza a ver lo que hay a los lados de la carretera: árboles, casas, vegetación. Todo eso existía antes, pero él no lo veía. Tendrá una nueva perspectiva del panorama y la verdad de ese camino será, aunque igual, muy distinta para él. Calor y frío son extremos de una misma cosa y solo se diferencian en grado. Así, espíritu y materia son de la misma naturaleza energética y tan solo se diferencian en grado de vibración. El trabajo con el principio de polaridad nos enseña que podemos cambiar esos grados de diferencia. Cambiando la polaridad podemos cambiar nuestro estado de conciencia, modular nuestro carácter y devolver bien por mal. Efectivamente, la ira y la violencia engendran más violencia. Si nuestra respuesta es la contraria, la ira y la violencia podrán irse debilitando gradualmente hasta desaparecer. El hermetista, aplicando este principio, transmuta un estado mental en otro. Pensamientos positivos engendran pensamientos positivos, o de la misma vibración. La verdad es relativa, como hemos demostrado. Solo la verdad absoluta está en el seno profundo del todo. Por eso, subiendo por la escalera ascendente de la evolución, podremos acceder cada vez a una verdad más amplia de las cosas. Nuestra verdad estará de acuerdo con nuestro nivel de evolución. Aunque debemos tener en cuenta que diferentes cosas no pueden ser intercambiadas o transmutadas una por otra, pero sí las que pertenecen a la misma clase. Ejemplo, se puede cambiar el odio en amor, pero el amor no puede convertirse en norte o sur. Uno de los principales trabajos a realizar en esta vida es el de equilibrar nuestra propia polaridad. Nuestro cuerpo y nuestra mente en perfecta armonía, y en esa armonía hallaremos la serenidad y el conocimiento de lo que es uno. El conocimiento de esta ley nos capacita para entender mejor nuestros estados mentales y el de los demás. Al ser una cuestión de graduación, podemos elevar o descender nuestras vibraciones a voluntad y ser el maestro de nuestros estados mentales. La maestría de la polarización es la maestría de los principios fundamentales de la transmutación mental. Si somos capaces de cambiar nuestra polaridad, también podremos influir en nuestro entorno y cambiar así las vibraciones de odio por amor en nuestra mente. Vale, vamos a ver qué es lo que está diciendo este principio y lo vamos a ver, como siempre, respecto a varios planos: físico, mental, emocional. Vamos a verlo. Primero, ya me he adelantado y he puesto algunos ejemplos del externo, de la psique, y luego lo vamos a pasar por donde nace todo y donde se gesta, que es en el mental. Bien, pues vamos a ver ejemplos de la dualidad en el mundo, en lo social, por ejemplo, en lo psicológico. ¿Verdad que hay noche, día, frío, calor, como decía el principio en la lectura? Frío, calor son simplemente dos polos de una misma cosa, que es la temperatura. Bien, pues lo mismo ocurre con los ejemplos que yo he cogido aquí, ¿vale?
Ideología política. Por ejemplo, izquierda y derecha. O yo qué sé, socialdemócratas, republicanos. Cojo los términos que hay aquí en el país desde donde yo estoy grabando, en el que yo estoy, que es España, ¿vale? Pero podéis poner la ideología política que se os ocurra. Son ambos extremos de una misma cosa. El fútbol, por ejemplo, pues voy a poner Madrid, Barça, por poner dos ejemplos muy claros, muy diferenciados. Puedes coger, yo qué sé, Boca River, Sevilla Betis, lo que queráis. Preferencia en la alimentación. Pues una alimentación basada en vegetales, vegetarianismo o veganismo, o otra basada en una dieta más omnívora o basada en la necrofagia, que es pues, la ingesta de cadáveres animales. El comportamiento y la psique humana. Comportamiento o psique humana. Dos polaridades. Vamos a poner empatía y vamos a poner psicopatía. Bien, ¿qué sucede aquí? Tanto izquierda como derecha son los extremos, aparentemente, de la misma cosa, una ideología política. Madrid, Barça, dos equipos ¿de qué? De fútbol, es fútbol. La preferencia en la alimentación, veganismo, necrofagia o ser omnívoro. Preferencias en la alimentación son extremos, según interpretamos, de la misma cosa. El comportamiento psicohumana, la empatía, la psicopatía, lo tenemos como dos polos muy diferenciados. Sin embargo, todo esto lo produce nuestra mente. Estos polos o estos situarse en un polo o en otro surgen de la dualidad mental. Bien, ¿qué quiero decir con esto y qué quiere decir este principio además? Quiere decir que no nos posicionemos, no nos tengamos que posicionar o no nos pueda gustar más el Barça que el Madrid o nos podamos sentir más identificados con lo que promueve un partido político de izquierda que lo que promueve uno de derecha. No, tú puedes tener la preferencia que tú quieras. Yo puedo tener la preferencia que yo quiera. El problema y la raíz del sufrimiento humano viene cuando yo me sitúo en un lado y por situarme en ese lado creo que soy mejor que la persona que se sitúa al otro lado. ¿De dónde nace esto? De la dualidad mental. Tenemos que tener en cuenta que ese extremismo en la polaridad, ese posicionarse, surge de la dualidad mental. ¿Qué ponemos como dualidad mental? ¿Qué tenemos como dualidad mental? El bien y el mal. Lo bueno, lo malo. Lo correcto, lo incorrecto. Cuando desde nuestra dualidad mental, que tenemos esa tendencia, porque tenemos dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, igual que en el físico se ve esa dualidad, en el mental se ve esta dualidad. Cuando nosotros nos situamos en una de estas polaridades muy extremadas y creemos que esa es la única que está bien, automáticamente estamos condenando a la otra polaridad, entramos en conflicto con ella, automáticamente la vemos como el mal, como lo malo, como lo incorrecto, como lo que está equivocado y nosotros no. Ahí es donde comienza el problema, ahí es donde comienzan los conflictos, ahí es donde comienza el sufrimiento. Y voy a comenzar a poner ejemplos de esta dualidad mental justo en los que he seleccionado como ejemplo, que se pueden aplicar en muchas otras cosas, pero en estos 4. Yo creo que soy de izquierda, desde la dualidad máxima. Yo me identifico con ser de izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha son unos fachas que están intentando de recortar los derechos del pueblo y de instaurarnos nuestras ideas. Y me polarizo tanto,
que condeno a todo aquel que piense en la polaridad contraria. ¿Qué acaba de decir en la lectura el principio de polaridad? Que los extremos se tocan. ¿Qué sucede con el ejemplo que acabo de poner? Si el de izquierda cree que está en el bien y el que piensa diferente a él está errado y es incorrecto, y lo comienza a vetar y lo comienza a atacar, lo veta, no está actuando igual que aquello que critica. Otro ejemplo de ideología política. Cosas que yo me encuentro aquí en Cataluña. Ha habido polémica con el tema del independentismo y los que son más nacionales o están a favor de la Unión de España. Y si miramos el independentismo, no el independentismo en sí, sino la persona extremista que está de lleno metida en el independentismo y no acepta otra visión, cuando se polariza, esta persona que en principio quiere la independencia de un país para que haya más libertad, para que su lengua sea tenida en cuenta, para que no haya tanta ideología fascista, en mi caso me he encontrado con personas que sí, no les he hablado en catalán, no me han contestado. Incluso me han llegado a expresar que en Cataluña me tengo que expresar en catalán. Al final, ¿qué pasa con esas personas que se han polarizado tantísimo? Si yo no me puedo expresar en el idioma castellano, español, que también es mi idioma, al final te estabas quejando de lo que España impone, de lo que los políticos españoles imponen, pero tú estás imponiendo lo mismo. Tú estás abogando, según tú y tu ideología política, por la libertad, sin embargo no dejas a los demás la libertad de expresarse como quieran expresarse. Bien, ante todo quiero dejar claro que yo no pertenezco a ningún partido político ni a ninguna ideología política, con lo cual esto vaya por delante. Voy a tomar otro ejemplo. Vamos a por más polémica. El fútbol, Madrid, Barça. Soy del Madrid, ultra sur a tope, súper extremo, y los Boixos Nois me parecen un asco. Igual, al revés, ¿vale? Boixos Nois, ultra sur, horrible, todo lo que sea merengue, horrible, ¿vale? Están viendo el mismo partido. Un jugador comete una falta, un jugador, vamos a poner, del Madrid, comete una falta contra un jugador del Barça. Es la misma situación, y sin embargo, Madrid no ve falta, se ha tirado, no ve falta. El del Barça no solo ve falta, sino que además pide tarjeta roja y expulsión directa. Quizás solo era, sí, una falta, una entrada involuntaria y ha caído la persona. Aquel ve que se ha tirado la otra persona y este no solo no ve que no se haya tirado la persona, sino que además cree que ha sido totalmente adrede y totalmente premeditado para hacerle caer y que vayan perdiendo el partido. Fijaros, la misma cosa, los extremos se tocan porque ambos están rechazando ver lo subjetivo de la jugada, que es una simple falta, y tienen una percepción totalmente opuesta de la misma cosa. Eso es otro ejemplo de situarse en uno de los extremos de la polaridad. Venga, voy a pasar al siguiente, voy a poner un ejemplo personal. Veganismo, vegetarianismo, con dieta omnívora o que incluye la necrofagia, la ingesta de cadáveres animales. Yo hace 10 años que opté por alimentarme de una dieta basada en no ingerir cadáveres de animales. Cuando yo comencé esta dieta al poco tiempo, yo creía que mi alimentación era lo correcto y era la vía para que el mundo fuera mejor, y los que no pensaran como yo es que eran unos egoístas que no pensaban en esos pobres animales y que para ser buena persona había que por lo menos tener en cuenta el sufrimiento animal, si no,
no estaban despiertos, no eran conscientes de la empatía hacia el resto de seres vivos. Y si me sentaba con ellos en una mesa, no les decía nada, pero ya miraba sus platos con una especie de "ñi". ¿Qué me sucedía? Sí, no me metía con ellos directamente, pero ahí estaba en mi mente el juicio subyacente, ñi. Entonces, claro, yo no iniciaba la conversación, ni me metía con la dieta ni con el plato que se estaba comiendo a nadie, pero la vida, en su infinita sabiduría, me decía, sí, pero en la mente lo tienes, maja, así que lo vamos a ver afuera, para que lo veas, seas consciente de esos juicios y te lo trabajes. Y entonces, alguien comenzaba a meterse conmigo. ¿Qué? ¿Comes como los conejos? ¿Tú solo comes hierba? ¿Y por qué te ha dado por ahí ahora con esa tontería? Bueno, claro, como yo era algo, que era un juicio que también estaba emitiendo y algo que yo tenía ahí, salía la Mónica, pues pero tú no tienes en cuenta los animales. Bueno, liaba el pollo, me enfadaba, me iba. Bueno, de hecho estuve un tiempo decidiendo que yo no me iba a cenar con nadie más que no comiera igual que yo. Amiga, creyéndome mejor persona, ¿no? Pero estoy juzgando a los demás como que no son buenas personas. Con lo cual, ya no soy tan buena persona si los estoy tachando de ser indignos por cómo están decidiendo alimentarse. ¿Quiere decir que voy a dejar de ser vegetariana o volver a comer cadáveres? No, quiere decir que voy a respetar a quienes están decidiendo que siguen comiendo así y sobre todo comprenderlos y acordarme de que yo también he estado muchos años alimentándome de esa dieta y eso no significa que seas peor persona. Sigo eligiendo no alimentarme de cadáveres porque para mí es más ético y más aceptable como dieta por el vínculo que se ha creado entre los animales y yo, por una conciencia de que también tienen sentimientos, quieren vivir, sufren y padecen, por una cuestión de cómo la industria cárnica los trata como mera mercancía. Para mí me parece, para mí, persona, una mejor opción pudiéndome alimentar de otras cosas, libres de sufrimiento. Pero dejo de juzgar a las demás personas como malas personas porque coman carne. Cuidado, que con esto no estoy queriendo decir que yo ya me he salido de la polaridad y soy una persona súper iluminada y estoy totalmente en el centro y yo ya la dualidad no me afecta. No, mientras tengo un cuerpo y una mente, como la mente es dual, tiene la tendencia a irse a la dualidad. Todavía hoy me sigue sucediendo con muchas cosas. Por ejemplo, todavía hoy no logro comprender o no acabo de aceptar, y soy muy consciente de ello, de que haya personas que disfruten con el sufrimiento de un animal en una plaza de toros o que al hecho de cazar por diversión le puedan llamar deporte. Entiendo, eso sí, que son la manera de pensar de esas personas, entonces intento no entrar en conflicto directo. Pero soy muy consciente de que sigue habiendo dualidad en mí. Con lo cual no me estoy tratando de poner de ejemplo de nada. Simplemente leo el principio y pongo ejemplos de lo que este principio quiere decir. Bien, siguiente ejemplo. Empatía y psicopatía. Ambas polaridades del comportamiento, la psique humana. Hay personas que creen que por ser muy empáticas están en lo correcto, se sitúan en ese extremo y condenan a los demás como psicópatas. Pero ¿qué sucede con la empatía llevada al extremo? En esta situación que estamos viviendo, por ejemplo, de alerta sanitaria, me encuentro con muchas personas que en pos de lo empáticas que son, de lo respetuosas, desean la muerte directamente o la enfermedad de personas que no piensen como ellos. Si tú no te pones la mascarilla, si tú no te quedas en casa,
Si tú no te confinas, si tú no dejas de reunirte con gente, como vengas al hospital y si hay yo quien te vea, te arranco el respirador de la garganta y ojalá te mueras si te ahogues. ¡Wow! ¡Qué nivel de empatía!, ¿verdad? Pues como los polos opuestos se tocan, son más comportamientos psicopáticos que empáticos. Otro ejemplo de esto. Vamos a tener en cuenta una cosa. El empático centrado, equilibrado, o por lo que se caracteriza la empatía, es por escuchar al otro, por tratar de comprenderlo, de comprender sus razones y respetar sus decisiones. Los rasgos que definen a una persona con tendencia psicopática, los rasgos psicopáticos, se caracterizan por la manipulación mental, por no sentir nada de empatía ni tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, como si tiene la empatía. Voy a poner otro ejemplo de empatía llevada al extremo. Hace un tiempo tuve una conversación por redes con una persona, por privado, en la que hubo un malentendido. No sé en qué punto la persona malinterpretó algo de mis palabras, pero directamente comenzó a psicoanalizar mi comportamiento en esa conversación, sin haberle pedido consejo ninguno. Empezó a aconsejarme sobre mi vida y yo le dije que frenara un poco, que estaba malinterpretando mis palabras, que podíamos hablarlo. Le hacía preguntas, pero no me las contestaba directamente, sino que seguía con el psicoanálisis. ¿Cuál era su justificación para tener ese comportamiento de repente, sin escuchar las razones que yo le estaba diciendo? Pues que era una persona altamente sensible, súper empática, Asperger, y que lo sentía todo lo que se meneaba y que estaba sintiendo desde donde estaba mi energía, y que en base al amor incondicional que sentía por mí, ya que él iba completamente desnudo y abierto, era que él podía decir que lo que yo le estaba diciendo no era la justificación correcta y que él sabía lo que él estaba sintiendo, en base a su empatía, su alta sensibilidad. ¿Qué sucede con esa polaridad tan empática y tan sensible? Te olvidas de escuchar. Te olvidas de escuchar. Sí, puede que estés sintiendo cosas, pero tienes que valorar quizá también que quizá lo que sientes también se deriva de tu dualidad mental. Quizás si te paras a escuchar lo que la otra persona te está diciendo, puedes llegar a la comprensión de que lo que te está diciendo no es un ataque a tu persona. Y así te sales de irte a la otra polaridad psicopática, que no tiene en cuenta los sentimientos de la persona con la que está interactuando, no tiene en cuenta lo que te está diciendo, y encima entras en la estrategia de la manipulación. Lo que yo te digo es porque siento amor incondicional, y cuando tú estés a mi nivel entonces lo entenderás. Toma esto, si quieres aprende, y si no pues ya te lo harás. Además, esta persona afirmaba, antes de acabar la conversación, de que a partir de lo que me había dicho seguro que yo ya no le escribía más, porque eso le pasaba constantemente con muchísima gente, y en las conversaciones con él sentían miedo y entonces dejaban de hablarle. Vamos a ver, hombre de Dios, no puede ser que en lugar de por ser muy empático y estar ejerciendo el amor incondicional, no cabe la posibilidad de que estés en la dualidad mental. Yo soy el bueno, el mundo es el malo, me está atacando constantemente. Y desde ese pensamiento seas tú el que estás malinterpretando y excediéndote, y por eso todo el mundo se aparta y nadie más te habla. No sé, como posibilidad. En fin, aprendí mucho de todas maneras de esa conversación. En esa conversación me vi queriendo dar más explicaciones de las que tenía que haber dado, con lo cual me vi aferrándome a lo que la otra persona pensara de mí. Hasta que decidí releerme la conversación, tratar de comprender qué había sucedido y tratar de comprender el por qué la otra persona actuaba así, más allá de juzgarla por su comportamiento. Pude llegar a un nivel de empatía sano en el que comprendí que la persona tenía sus razones
Y yo no tenía que estar intentando convencer a nada de nadie porque yo sabía bien cuál había sido mi intención. Y lo de la otra persona tampoco era un ataque. Quizá desde su mente dual él sí pensaba que estaba haciendo una ayuda con su comportamiento y de ahí que insistiera. Yo simplemente tenía que llegar a esa comprensión también y dejarlo ir. Así que en lugar de seguir tratando de justificarme, acepté y solté, sin más. Al final fue esa persona la que dejó de hablarme, con lo cual no sería yo una de las personas que tenían miedo a la interacción con él. En fin, son ejemplos muy concretos pero a la vez muy generales, reflejo de lo que hay en nosotros, de nuestro juego dual, de la dualidad mental. Recordemos que dice a este respecto qué hacer, cómo podemos acceder a esa capacidad que también tenemos de no actuar desde la dualidad mental, no dejarnos llevar por esa tendencia de la mente, justamente para evitar ese sufrimiento e ir modulando nuestro carácter, comprender además el de los demás. Decía al principio, el hermetista, aplicando este principio, transmuta un estado mental en otro. Pensamientos positivos engendran pensamientos positivos. Bien, ¿qué quiere decir esto de pensamientos positivos engendran pensamientos positivos? Porque un pensamiento solo es. Voy a volver a tomar un ejemplo. Lo que me sucedió a mí cuando dejé de pensar que los demás eran peores personas que yo porque no comían vegetales solamente. Pues cuando comencé a retirarme, a observarme cómo estaba yo polarizándome en ese extremo, es cuando pude comenzar a comprender a por qué las personas tenían esa dieta, era una elección libre para ellos y yo también había estado haciéndolo y no me hubiera gustado que nadie me juzgara por ello. Esos serían pensamientos positivos. Pero más que positivos, es amorosos, de comprensión, de respeto por las decisiones del otro. Pues, paradójicamente, como es adentro, es afuera, cuando dejé de juzgar, dejé de recibir juicio. Y si alguna vez recibía algún comentario, ya no reaccionaba, no me lo tomaba tan mal. Había logrado la alquimia mental en este sentido, no resistirme a lo que el otro pensara de lo que yo estaba haciendo con mi alimentación o con mi vida. Eso sería un ejemplo de alquimia mental, de lo positivo atrae a lo positivo. De repente abundaba más en mi vida personas que entendían mi dieta e incluso se interesaban y me preguntaban, oye, ¿cómo te sientes y cómo estás? ¿Y me puedes dar alguna receta así que esté buena? Porque quiero comenzar también a cuidarme un poco. Fijaros qué diferencia de cuando estaba situada en una polaridad a cuando logré equilibrarme. Pues eso puede suceder con todo. Y ahí es donde se comienza a acabar el sufrimiento totalmente innecesario. Otro ejemplo de los que tenemos aquí. Hay personas que son capaces de disfrutar del fútbol sin polarizarse creyéndose que su equipo es el único que es el mejor y el otro es el que está mal y está equivocado y odiándolo. Hay personas que no les hace falta salir de un partido y liar la parda con el resto de la afición porque es la afición contraria, sino que son capaces de ir a ver un partido y disfrutar de lo que es el fútbol porque le gustan las jugadas de uno y las jugadas del otro y no entra en conflicto con cómo piensa el otro. Se puede entrar en pequeños piques, cuidado, la polaridad está en todo, podemos jugar a picarnos con otras personas porque tienen otra preferencia en cuanto a fútbol, en cuanto a lo que sea. Se pueden mantener conversaciones así, se puede entrar a jugar con la polaridad, pero jugar nunca situarse en el extremo de creer que esto es lo único correcto, lo único que está bien, solo porque es lo que nosotros pensamos, si no queremos seguir en el sufrimiento. Hay personas que cuando ven un partido de fútbol y están muy polarizados, sufren más que lo disfrutan. ¿Apetece polarizarse así? Bueno, decisión de cada uno también. Simplemente estoy explicando cómo funciona este principio. Leo otro trocito del libro para finalizar.
Si somos capaces de cambiar nuestra polaridad, también podremos influir en nuestro entorno y cambiar así las vibraciones de odio por amor en nuestra mente. Para esto voy a borrar aquí y vamos a ver qué quiere decir con vibraciones de amor y de odio. ¿Qué son las vibraciones de amor y qué son las vibraciones de odio en nuestra mente en términos de polaridad? Se puede entender el amor como aceptación, comprensión, respeto, unión, por poner 4. En términos de polaridad, ¿qué sería lo opuesto o lo que nos lleva al sufrimiento? En lugar de aceptación, el rechazo. En lugar de comprensión, el juicio. En lugar de respeto, el menosprecio, por ejemplo. El juicio también vendría. En lugar de la unión, la división. Queremos comenzar a salirnos del sufrimiento innecesario al que provoca nuestra mente. Aceptemos en lugar de rechazar. Otra manera de no actuar desde la mente dual para liberarnos de nuestro propio sufrimiento y dejar de causarlo afuera. La comprensión en lugar del juicio. Acordaros, bien, mal. ¿Vale? Pues en lugar de pensar que el de aquel solamente lo está haciendo mal porque no lo hace como nosotros, comprendamos que él también tiene sus razones para pensar como piensa y que, sobre todo, él también está en su verdad. Por eso la lectura del libro decía, todas las verdades son medias verdades, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con el que se mira. Otra manera de salirnos de la dualidad mental, el respeto en lugar del menosprecio. Respetar las decisiones de la otra persona y no menospreciarlas. No nos gusta, nosotros actuamos diferente. Si podemos ayudarlo en algo porque creamos que podemos, se lo decimos, pero muy respetuosamente, si nos lo pide. No lo hagamos de menos porque creamos que le hace falta aprender algo o pensar como nosotros creemos que tiene que pensar, aunque nosotros creemos que le haría mayor beneficio. Acordaros de lo que hablamos, del empático que se cree muy empático. Si tu empatía te va a llevar a imponer tu verdad en pos de que vas a hacer un bien por la otra persona, oye, pues mejor guárdatela porque estás menospreciando su proceso de vida, estás menospreciando su capacidad para que llegue a esas verdades, si es que tiene que llegar, por sí mismo. Otra manera, la unión. ¿Qué hace el amor? ¿Qué hacemos cuando actuamos desde el amor? El amor une. El amor ve al otro como hermano y acepta que tiene sus diferencias, pero no quiere decir que le tengas que besar el culo a uno del Barça si eres del Madrid. No quiere decir que tengas que irte de cañas con alguien del PP si no te apetece, pero si coincides en un partido, coincides en un bar, acuérdate de que es una persona que lleva su verdad igual que tú. Y seguro que eso une más que divide, que es lo que se da cuando se está en el pensamiento dual, la división. Y bien, con esto acabo. Solo quiero dejar claro una cosa. Relax, calma. Todos tenemos una mente dual y la mente dual de todos tiene una tendencia. Si encima contamos con que la gran mayoría nos hemos criado ya con un mundo, una cultura, una sociedad ya hecha, en donde ponemos la tele, por ejemplo, la radio, cualquier charla en un bar, y vemos y estamos percibiendo esa tendencia dual de extremos de la polaridad, no es de extrañar que nuestra mente tenga esos hábitos mentales y tenga esa tendencia. Con lo cual, sí, se puede ir transmutando y haciendo esa alquimia mental, pero si tenemos que tener amor, aceptación, comprensión, respeto y unión por los otros, primero debe de estar en nosotros. Primero tenemos que aceptar que esa polaridad, dualidad está en nosotros, comprenderla, como estamos tratando de hacer con este vídeo, respetarnos y no tratarnos mal de pues yo no he llegado a ser así, todavía juzgo, me polarizo. Respeto y llegaremos a la unión de nosotros mismos con nosotros mismos. Esto
es un proceso, es un constante observarse y darse cuenta en dónde estamos sufriendo, porque seguramente que en donde estemos sufriendo nos estamos polarizando, estamos actuando y pensando desde la mente dual. Con lo cual, aceptación, comprensión, respeto, nos paramos, nos miramos y la siguiente vez, si nos hemos visto de verdad con una mirada honesta, seguramente que la siguiente situación que nos ponga la vida así, que nos la va a poner, tendremos la oportunidad de acordarnos de que nos estábamos polarizando, de que con esa reacción reactiva, valga la redundancia, vamos a acabar en el sufrimiento innecesario y entonces podremos elegir actuar desde este lado, no solo con nosotros, sino con el otro. Veremos qué respuesta tan diferente obtenemos de la afuera. Intentémoslo. Quizá las primeras veces la respuesta no sea la que esperábamos, pero si lo hacemos desde el amor de verdad y nos hemos dado cuenta de cómo estábamos actuando y queremos cambiar esa realidad que recibimos, sigamos insistiendo, sigamos actuando desde esta nueva comprensión. Ya veremos cómo tarde o temprano vemos ese cambio de la afuera. Tiene un ritmo. Habrá momentos en los que podamos, habrá momentos en los que no podamos, habrá situaciones de la vida que parece que ya nos hemos salido de la dualidad y al tiempo volverá a llegarnos porque todos son ciclos, todo va teniendo un ritmo. Pero aquí ya me estoy adelantando. Esto es algo que viene en el siguiente principio, en el 5, que es el del ritmo. Sin más, muchísimas gracias por ver. Gracias, amiga Sonia Perín, por la imagen inicial del vídeo. Os invito a suscribiros si no lo habéis hecho, a darle like, a comentar lo que queráis en la caja de comentarios. Ahí os voy a dejar un vídeo muy chulo de un psicólogo clínico que se hace llamar titiripeuta porque hace unas conferencias en donde usa productos de los chinos para poner ejemplos y a través del humor explica cosas tan bonitas como la mística, la mecánica, la empatía bien regulada hacia uno mismo y hacia los demás, y te partes con esa conferencia. Así que os la dejo en el primer comentario, os invito a verla. Compartir si os ha gustado el vídeo, si consideráis que puede ser de ayuda para alguien, así me ayudáis también a darle más visibilidad y a que YouTube lo recomiende, llegue a más personas y podamos lograr entre todos, cada uno haciendo su trabajo propio, esa alquimia mental para una vida pues que disfrutemos más plenamente, saliéndonos del sufrimiento innecesario. Un besito muy grande, muchas gracias por ver. Hasta el siguiente vídeo.